Hola, soy Paula Probasi, soy residente del Hospital Fiorito y a continuación vamos a hablar acerca de los conceptos más importantes de la fisiología aplicada a la ventilación mecánica. A manera de introducción, como sabemos, la ventilación mecánica es el procedimiento empleado de manera frecuente en la unidad de terapia intensiva, de manera transitoria hasta que el paciente reasume la ventilación espontánea. Esta ventilación mecánica, al aplicar presión positiva sobre la vía aérea, modifica de manera significativa la fisiología de la ventilación espontánea. Por lo tanto, resulta fundamental considerar los cambios que se producen para poder evitar los efectos indeseables y las complicaciones. El enfoque actual de la ventilación mecánica no es el de proveer volúmenes y concentraciones de gases inspirados suficientes para alcanzar la gasometría normal, sino que se enfatiza en la necesidad de evitar la lesión pulmonar inducida por el ventilador. Cuando el sistema respiratorio no es capaz de realizar un intercambio gaseoso efectivo, seguro y con un gasto de energía aceptable, la ventilación mecánica debe ser considerada. Dentro de los objetivos fisiológicos de la misma encontramos, entre los más importantes, mejorar el intercambio gaseoso, aumentar la distensibilidad, prevenir la lesión pulmonar inducida por el ventilador, evitar el atrapamiento aéreo, entre otros. A manera de repaso, las etapas del proceso de respiración son las siguientes. Comenzamos con la ventilación pulmonar, que consiste en el movimiento de gas hacia y desde el pulmón con el fin de renovar el gas alveolar manteniendo la composición. Ese volumen de gas que se moviliza en cada ciclo es el volumen corriente, mientras que la cantidad de mezcla gaseosa por unidad de tiempo que llega al espacio alveolar constituye la ventilación alveolar. Como sabemos, la ventilación se produce cuando el sistema respiratorio es expuesto a diferencias de presión. Cuando la presión en la vía aérea superior es mayor que la presión alveolar, el aire ingresa y se realiza la inspiración. Cuando este gradiente se invierte, el aire sale, los alvéolos se vacían y se realiza la expiración. Estos movimientos de gas constituyen trabajo y requieren de un aporte energético, es decir, que la ventilación pulmonar se tiene que llevar a cabo venciendo la impedancia del sistema. Esta impedancia va a estar compuesta, por un lado, por variables dinámicas, que son las fuerzas resistivas, y por otro lado, por las fuerzas estáticas, que son las propiedades elásticas. Ahora bien, en ventilación espontánea, ¿sí?, cuando tenemos que vencer estas fuerzas, tanto elásticas como resistivas, vamos a necesitar que los músculos inspiratorios ejerzan una fuerza que provoque una disminución de la presión intrapleural, es decir, que la caída de la presión pleural será transmitida al espacio alveolar, disminuyendo así la presión alveolar. Entonces tenemos que la presión subatmosférica negativa producida va a generar una diferencia de presión con la presión atmosférica necesaria para que se establezca un flujo, ingrese volumen corriente al pulmón. La diferencia de presión entre la presión pleural y la presión alveolar es lo que se denomina presión transpulmonar. Tanto en ventilación espontánea como en ventilación mecánica, la presión transpulmonar es determinante de la inspiración y la distensión de los alvéolos es proporcional a su magnitud. Entonces, en ventilación mecánica, la presión transpulmonar va a estar determinada por la aplicación por parte del ventilador de presión positiva en la vía aérea superior que supere así la presión alveolar. Este trabajo va a poder ser realizado por el ventilador, por la bomba ventilatoria o de manera conjunta. La situación de reposo del sistema respiratorio se va a alcanzar al final de la expiración no forzada. Este punto es el que corresponde al volumen de relajación, en el cual el flujo de gas es igual a cero. Este es el punto de equilibrio entre dos fuerzas contrapuestas. Por un lado vamos a tener la tendencia a la retracción pasiva del pulmón y otra fuerza en sentido opuesto y de igual magnitud, que es la retracción de la pared torácica. Estas fuerzas se originan por las características elásticas del sistema y son las responsables de que la presión pleural sea negativa. El volumen de relajación es similar a capacidad residual funcional. Ahora bien, vamos a ver características estáticas o elásticas del sistema respiratorio en relación a los volúmenes pulmonares. Estas propiedades, tanto del pulmón como del tórax,
son las fuerzas de oposición que ejerce el sistema respiratorio a sufrir un cambio de forma y se deben vencer para realizar la inspiración. ¿Por qué se denominan estáticas? Bueno, es porque son medidas a flujo cero, es decir, son determinadas por las relaciones entre los volúmenes y las presiones en ausencia de flujo. Las fuerzas elásticas o estáticas que entran en juego son, por un lado, el retroceso elástico o elastancia del pulmón, que va a tender a un volumen menor, y por otro, el de la caja torácica, que tiende a un volumen mayor, es decir, a capacidad pulmonar total. Las dos elastancias se comportan como una sola, porque una presión pleural negativa las mantiene de manera solidaria y hacen que la presión pleural sea negativa. Bien, ahora tenemos la curva de presión-volumen, que es la denominada curva de histéresis, que nos muestra en la porción inspiratoria que ante cambios de presión más acentuados vamos a tener alteraciones de volúmenes menores que en comparación con la rama expiratoria. Es decir, vamos a requerir una presión de distensión mayor para reclutar alvéolos en inspiración que los que se necesitan para evitar su colapso y mantenerlos abiertos en expiración. Ahora bien, con respecto a esta rama inspiratoria, vamos a ver 3 puntos que son los más importantes. Primero tenemos el punto de inflexión inferior, que es el punto que nos dice que ante pequeños ingresos de volúmenes vamos a requerir grandes cambios de presión. Si seguimos aumentando, insuflando, vamos a llegar a otro punto, es el punto de inflexión superior, que corresponde a lo mismo, ante pequeños cambios o ingresos de volúmenes, grandes cambios de presión. Entonces, en este punto estaríamos en un volúmenes cercanos a capacidad pulmonar total. La zona que nos queda en el medio, la zona recta de la curva, es la zona de buena distensibilidad en la cual vamos a tener que, ante presiones bajas, ¿sí?, vamos a tener una buena entrada de volumen, un volumen ventilatorio ideal. Entonces, la pendiente de la curva nos va a permitir definir la distensibilidad o la compliance del sistema respiratorio como los cambios de volúmenes secundarios a los cambios de presión. Es decir, la relación que existe entre el volumen ganado y la presión en el sistema elástico. Esto es volumen sobre presión, donde volumen es el cambio de volumen en el pulmón y presión es la presión necesaria para que se produzca tal cambio de volumen. En ventilación mecánica, esto se calcula como volumen corriente sobre presión meseta menos PIB total, y tenemos que la presión meseta es la presión estática o plató que se mide al fin de una pausa inspiratoria de 2 o más segundos en ausencia de flujo. En cambio, la PIB total representa la PIB aplicada o autopIB presente y se mide a fin de expiración en pausa expiratoria. El valor normal de la compliance es mayor a 60 mililitros sobre centímetros de agua. Bien, otros conceptos que tenemos que tener en cuenta en relación a las presiones y a los volúmenes que relacionan estas variables es el de la estancia, que es igual a la inversa de la distensibilidad, es decir, que a mayor compliance tenemos menor elastancia. Un concepto más importante es el que nos relaciona la ley de Laplace, que nos habla de la presión de distensión, donde vamos a tener la T, que es la tensión superficial del alveolo que lo induce al colapso, y la R es el radio alveolar. Esto nos quiere decir que vamos a necesitar mayor presión para abrir un alvéolo más pequeño. Es decir, a menor tamaño del alvéolo tenemos mayor presión de distensión. Ahora bien, en ventilación mecánica, durante la expiración, la presión alveolar va a ir disminuyendo junto con el volumen pulmonar. En el momento en el cual la presión de retroceso elástico pulmonar supera la presión transpulmonar, se produce el colapso alveolar y de las vías aéreas. Esto es lo que se denomina presión de cierre alveolar o presión crítica de cierre. Por lo tanto, el volumen de cierre va a ser el volumen que quede en el pulmón cuando se produzca el colapso. La presión necesaria para distender un alvéolo colapsado va a ser mayor que la que se necesita para abrir uno no colapsado. Estas condiciones son las que nos dan los fundamentos para la aplicación terapéutica de presión
expiratoria positiva y teniendo como objetivos, por un lado, el aumento del volumen pulmonar y por otro, evitar la pérdida de reclutamiento alveolar. La aplicación de PIP aumenta la capacidad residual funcional por la suma de volúmenes resultantes del reclutamiento de unidades colapsadas y por otro, de la expansión de las que ya estaban abiertas. Bien, vamos a seguir con las otras características, que son las características dinámicas en relación a las resistencias de las vías aéreas, y en este caso tenemos que, para que se genere un flujo de gas entre dos puntos, debe existir una diferencia de presión entre ambos que supere las fuerzas que se oponen a este. Esto es, por un lado tenemos P1 menos P2, donde vamos a tener una diferencia entre la vía aérea proximal y los alvéolos, es decir, la vía aérea distal, y la resistencia, que es la que se opone al flujo en la vía aérea. Esta diferencia de presión deberá ser mayor cuanto mayor sea la resistencia que se oponga al flujo. La resistencia es la presión necesaria para generar un determinado flujo, es decir, P1 menos P2 sobre flujo. A través de la ley de Puiseux podemos ver cómo cuando hay flujo laminar en la vía aérea distal, la resistencia de la vía aérea va a variar de manera directamente proporcional a la viscosidad del gas inhalado y a la longitud de la vía aérea y de manera inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio de la vía aérea. En el caso de que nos encontremos con flujo turbulento, sería en vía aérea proximal, el radio es elevado a la quinta. A menor diámetro, mayor resistencia. Para calcular la resistencia inspiratoria en ventilación mecánica, realizaremos presión pico menos presión meseta sobre flujo, donde la presión pico es la presión detectada al final del ingreso del volumen corriente y nos dice que ante su incremento respecto de la presión meseta, vamos a tener un aumento de las resistencias. Bien, ahora que vimos todos estos conceptos, teniendo en cuenta todas las ecuaciones anteriores, vemos la ecuación de movimiento del sistema respiratorio, que nos dice que el gradiente de presión que se debe generar para la inspiración va a variar de manera directamente proporcional a las resistencias e inversamente proporcional a la compliance. Esto va a quedar expresado en la ecuación de movimiento del sistema respiratorio y vamos a tener que la presión total del sistema va a ser igual a flujo por resistencia más volumen por elastancia. A la fórmula anterior se le puede agregar el nivel de la presión alveolar al final de la expiración, que en algunos pacientes va a ser mayor que la atmosférica por la autopip que presente. Esta presencia lo que va a generar es una carga adicional o umbral preinspiratoria que nos demandará una mayor presión para la inspiración. Bien, un concepto más que tenemos que tener en cuenta y no menos importante es el de hiperinsuflación dinámica. Bueno, ¿qué es esto? Es un fenómeno, ¿sí?, que se va a dar cuando haya un vaciado pulmonar incompleto o autopip y tendríamos que estar en presencia de, por un lado, limitación al flujo con aumento de la resistencia durante la expiración, es decir, que se produce el colapso dinámico de las vías aéreas con el cierre de las mismas, y por otro, vaciado pulmonar lento en relación con el tiempo expiratorio disponible, lo cual es insuficiente para que la presión alveolar se equilibre con la presión atmosférica o la PIP externa. Entonces, lo que se produce es lo que se denomina atrapamiento por no completarse la expiración. Manera de conclusión, entonces tenemos que al final de la expiración normal, el sistema respiratorio va a quedar en un punto en el cual las diferentes fuerzas elásticas implicadas se van a encontrar en equilibrio. Este es capacidad residual funcional. Para poder perturbar este sistema o cambiar ese volumen, vamos a necesitar de una energía lo suficientemente potente, digamos, para poder vencer estas cargas. Por un lado, las cargas resistivas vamos a tener que se perderán como calor y la necesaria para vencer a las cargas elásticas queda almacenada para la fase siguiente. Esta energía puede ser aportada por los músculos respiratorios del paciente, por el ventilador o por ambos. Bien, a manera de conclusión, debemos conocer y considerar los cambios en la fisiología normal del proceso respiratorio al aplicar ventilación mecánica, las características elásticas o estáticas
van a ser las fuerzas que se opongan al cambio de forma del sistema respiratorio, van a incluir tanto la elastancia o retroceso elástico del pulmón como de la caja torácica y son opuestos, es decir, que generan presión negativa. Las propiedades elásticas se caracterizan por la compliance, que es la presión necesaria para lograr un cambio de volumen. En cambio, las características dinámicas o resistivas son la presión necesaria para generar un determinado flujo. Todas estas variables y ecuaciones la veremos incluidas en la ecuación de movimiento del sistema respiratorio. Muchas gracias.